Vamos en esta tarde a la revelación final que encontramos en la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer un pasaje que abre, de hecho, la segunda parte, lo que es la sección segunda del libro, que se puede dividir en dos muy simplemente. Justamente este es el pasaje que comienza la segunda parte del libro y este es el capítulo que lo inicia, el 12. Vamos a leer en el texto de Apocalipsis, capítulo 12. Dice así el apóstol Juan en su visión: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con varón de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten, por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. Todos hemos venido aquí en esta tarde y estamos en esta noche conscientes siempre de algún problema, una dificultad. Hay algo en nuestra vida, en cada uno de nosotros, que pensamos que si Dios lo quitara, si Dios hiciera cambiar esta situación que ahora tenemos, todo sería totalmente diferente. Y así pasamos nuestra vida, conscientes siempre de algo que es nuestro problema, lo que viene constantemente a nuestra mente, lo que no nos podemos olvidar en ningún momento. Pero cuando nos acercamos a este libro, a la palabra de Dios, descubrimos que hay un problema más allá de ese problema del que estamos conscientes. Un problema en mayúsculas que no es solamente el problema moral que todos llevamos, la naturaleza del pecado, que desde el principio, desde Génesis 3, nos acompaña allá donde vayamos. El mal va con nosotros. Un mundo se opone también a Dios y a su obra, a todo lo que es su propósito. Pero hoy quiero que hablemos
de ese tercer enemigo que aquí se destaca sobre todos ellos, que actúa en esta esfera celestial y que se presenta como la serpiente antigua que se introdució en el Edén, que estaba en el principio, como hemos leído, y que es Satanás, el diablo. Él vemos que es aquí, en este relato, presentado como un tremendo dragón. La imagen de él es ese dragón que emerge de lo que parece estas aguas eternas y se levanta en esta señal, vemos frente a una mujer vestido de sol con la luna que está también debajo de sus pies y sobre su cabeza. Ese dragón se para frente a la mujer que estaba para dar a luz, pronto para devorar a su hijo. Mucho se ha especulado sobre quiénes son estas figuras, la razón del dragón y la relación que tiene con las dos bestias. Bueno, una de las bestias es la que sale del agua, ¿no? Otra aparece sobre la tierra y el dragón parece que está por detrás de todos ellos, que son como enviados. Pero también la mujer, se ha pensado mucho sobre quién podría ser. Y claro, todos los que hemos sido educados en una tradición católica solo pensamos en una, María, claro, la Madre de los Cielos, dice uno de los títulos católicos. Y este es el versículo, el texto que utilizan de base. Cuando escucháis el nombre Reina de los Cielos para María, sabéis que la base que encuentran bíblicamente es este texto. Bueno, los judíos no lo entendieron así, y tampoco muchos de los cristianos. ¿Por qué? Porque siempre se entendió que era Israel la figura de esta mujer que estaba esperando para dar a luz, alumbrar al Mesías. La figura de este Mesías que habría de nacer de aquella nación de la cual estaba encinta, es como una forma figurada, ¿no?, a lo largo de todo el Antiguo Testamento de describir cómo iba a venir el Cristo, el ungido de Dios, a salvar a la humanidad. De acuerdo a esa promesa dada al principio en Génesis 3:15, sería alguien de este pueblo, de esta familia que venía de las promesas que Dios había dado, aquellos primeros hombres y mujeres, de que nacería de una mujer, un descendiente, una simiente. En Gálatas dice, no muchas, sino una en concreto, una persona. Ese hijo de la mujer, dice Génesis 3:15, aplastaría la cabeza de la serpiente, que es realmente el dragón que envía a estas bestias, que aparece una del agua, otra de la tierra. Pero antes vemos a este dragón intentando devorar a la criatura que nace en medio de los dolores de parto de la mujer. Mucho se ha especulado sobre cómo puede esta mujer aparecer acompañada de los astros, de todos los elementos del cielo. Si os fijáis, está vestida del sol, aparece con la luna debajo de los pies, su cabeza una corona de 12 estrellas. Y se nos dice muchas veces, ¿cómo puede estar Israel planteado así, como el pueblo de Dios, de esta manera, vinculado a los cielos? Bueno, para entender esto tendríamos que ir también al principio, a Génesis, cuando acaba realmente con las profecías, la bendición que hace Jacob de sus hijos, ¿no? Compara también a su pueblo con las estrellas del cielo. Y hay imágenes en el Antiguo Testamento en que dicen que el pueblo de Dios, vemos que es así puesto delante de un propósito especial de Dios para ellos. Y ese pueblo de Dios vemos que da lugar a que al devenir el Mesías le suceden también otros descendientes al final de nuestro texto, que son ni más ni menos que ese pueblo que ahora no son solamente los judíos, los hijos de Israel, sino judíos y gentiles. La Iglesia también aparece. Por lo tanto, se unen la imagen de esta mujer del pueblo de Dios con la de la Iglesia misma, y son ambos perseguidos por la figura del dragón. El dragón, vemos que aquí aparece con esa cola arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojándolas sobre la tierra. Es una figura tremenda, realmente terrorífica. Si la visualizamos de alguna manera, tiene que ver con todas estas criaturas de la ficción, de la fantasía, que vemos a veces en las películas o en los grabados o ilustraciones de historias muchas veces infantiles o de adolescentes que les encanta todos estos relatos fantásticos, ¿no? Pues así aparece esta figura del dragón con toda su enormidad, pronto a devorar a esa criatura
que ha dado a luz la mujer. Y es de este hijo, dice el versículo 5, que sale un varón, un hombre, que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Va a ser arrebatado por Dios y para su trono. De lo que se trata es del nacimiento del rey en mayúsculas, del rey de reyes, de aquel que va a regir sobre todo el universo y por toda la eternidad. Es la profecía, por lo tanto, del Mesías cumplido en ese nacimiento, en ese parto por el cual un hijo de mujer iba a cambiar todas las cosas. Y vemos que desde el principio iba a sufrir esta tremenda oposición. Tenía esta criatura, esta bestia, pronto a devorarle. Así la historia del Evangelio que está en el centro de este libro, que es la Biblia, nos muestra una criatura que viene al mundo. Recordaremos este diciembre un año más. Y nació, sin embargo, con la continua oposición y rechazo de aquellos que buscaban acabar con él. Antes incluso de que hubiera venido a este mundo, sabéis cómo Herodes buscaba precisamente su muerte. Se propone acabar incluso con todas aquellas criaturas que tenían la edad y las condiciones para poder ser él. Es una y otra vez amenazado y llevado a Egipto, perseguido por esta amenaza terrible. Una y otra vez vemos al Señor Jesucristo rodeado en el Evangelio de personas que le odian, que le rechazan. ¿Cuántas veces en el Evangelio le vemos a punto de ser apedreado, muerto y finalmente, como sabemos, llevado a aquel terrible y patíbulo que era esa muerte cruel de la cruz del Calvario? Pero la criatura que aquí se nos muestra pronto a devorarse por el dragón se encuentra con que, si bien él ha sido arrebatado al cielo, la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días. Dios protege a su pueblo de una forma especial. Aquel que viene a gobernar y a reinar, a regir por los siglos de los siglos, va a ser entregado en aquella cruz. Pero a causa de su muerte es que nosotros podemos vivir, porque el Señor protege también a su pueblo como a esa mujer, la sustenta en medio del desierto y de la necesidad. La imagen que aquí encontramos es la de la iglesia en el desierto, una expresión que conocemos también de la iglesia en Francia perseguida, cuando el protestantismo estaba bajo la amenaza de su destrucción y se reunían allá donde podían, en medio de agujeros, en las cuevas, escondidos en medio del campo. Surgió esta expresión en francés, la iglesia del desierto. Esta iglesia que Dios protege y que guarda, y que vemos que una y otra vez se enfrenta con el odio, con la hostilidad de esa bestia. Pero nos dice que hay otra esfera, una gran batalla que se desarrolla en el cielo. Y en ella aparece esta figura, el arcángel Miguel, juntamente con sus ángeles. Y vemos que se enfrenta al dragón y también sus ángeles. O sea, de alguna manera hay unas huestes celestiales que acompañan a Dios y que hacen esa obra y que llamamos habitualmente ángeles. Y dentro de ellos entendemos muchas veces que hay como si fueran rangos, ¿no?, de un ejército, ¿no? Y especialmente se destaca la figura de este arcángel que se llama Miguel. Este ha sido también el origen de otras muchas especulaciones. Bastantes sectas, tenéis que saber, en el siglo XIX identificaron a Cristo con este arcángel Miguel. Y esa era la prueba por la cual Jesús no era Dios, era simplemente un ángel. Era una criatura angélica que Dios utilizaría de una forma especial. Adventistas, testigos de Jehová, muchos de los grupos que conocemos de sectas del siglo XIX especulaban en este texto diciendo que el arcángel Miguel aquí era en realidad el Señor Jesucristo. Pero donde dice Miguel es Miguel y donde dice Cristo es Cristo. Así que lo que vemos aquí es a Miguel y sus ángeles luchando contra las huestes de los demonios, ¿no? No se habla propiamente de Cristo Jesús. Y el conflicto se da en esta esfera celestial.
Normalmente distinguimos también entre el diablo, que sería como la cabeza de ese ejército, y sus demonios, que son los ángeles, como si hubiera también unas cohortes, unas huestes, toda una serie de distinciones también de ese ejército de las tinieblas. Y esta lucha se produce en la esfera celestial, como veis. Esa gran batalla se da en el cielo, no en la tierra. Y allí Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y luchan el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, Satanás. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos en la tierra y en el espacio, en nuestro propio mundo, dijo: he visto caer a Satanás desde el cielo, como en picado, hundido. Es como que el Señor anunciaba y revelaba la realidad de lo que aquí también a Juan se lo muestra, la caída de Satanás. Él ha sido vencido. Por lo tanto, no hay nada más triste, realmente más patético que una iglesia que teme al diablo y Satanás. Porque es un enemigo vencido. Es alguien que ha sido derrotado. Y por lo tanto, cuando hablamos del diablo, no hablamos de alguien que tiene ninguna posibilidad de prevalecer. Porque el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos: las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Él vencería al maligno. Él ha venido a atar al hombre fuerte, a tomar el botín de su casa y a liberar a todos los cautivos. Y lo vemos descrito en el Nuevo Testamento, en esa victoria, ese desfile de triunfo por el cual muestra todos sus cautivos que lleva detrás, porque Él ha logrado vencer, tiene el triunfo. Por lo tanto, nunca podemos poner a Dios y al diablo en un mismo plano. Solamente hay uno que reina y gobierna desde el principio. Y el otro lo que ha intentado es continuamente ser un usurpador, ocupar un lugar que no le pertenece. El diablo es una criatura, en primer lugar, es alguien hecho por Dios. Por lo tanto, no es Dios ni tiene nada de las características, atributos y rasgos de Dios mismo. Ni es todopoderoso, ni es omnisciente, ni tiene nada de lo que tiene Dios, porque es una criatura espiritual, invisible, pero es una criatura. Es una creación de Dios, pero rebelde. La Biblia no describe cómo se produjo esa rebeldía y levantamiento de Satanás. Lo relacionamos mucho con la literatura, Milton y el paraíso perdido, ciertas imágenes de Ezequiel que imaginamos como Lucifer mezclado con esa figura de Persia, pero la Escritura no explica con detalle qué ocurrió en ese conflicto en los cielos. Lo que sabemos es que hay un ángel y muchos con él que se rebelan contra Dios y que hacen la guerra, como vemos aquí, contra Dios y contra sus huestes. Y son enemigos vencidos. Dios tiene todo el poder, toda la autoridad. Nunca ha estado en peligro. Job, cuando viene el diablo delante de la corte de Dios, de su presencia, le pide permiso para poner la mano sobre aquel hombre que era siervo de Dios, Job. Y solamente cuando Dios le concede ese permiso y con las limitaciones que él le da, el diablo podría tocar a Job. Dios no permite más que en su santa y soberana voluntad al diablo hacer aquello que él quiere. No tiene sencillamente la iniciativa, la capacidad. Él tiene una y otra vez que poder buscar la autorización o el permiso de Dios para hacer nada. El cuadro que vemos en la Escritura es, por lo tanto, de un Dios y Señor que reina. Y cuando viene a este mundo, lo reclama. Este es mi mundo. Y en las tentaciones recordáis cómo Satanás viene ante el Señor Jesucristo y le dice: si postrado me adoraras y reconocieras quién soy yo te daría todas las naciones de esta tierra. Porque Él se presenta como el príncipe de este mundo. ¿Y qué dice el Señor? A Dios solo adorarás y a Él solo servirás, porque no hay más que un Señor en los cielos y la tierra. El diablo es mentiroso desde el principio. Aquí nos lo dice otra vez, es el engañador. Hemos leído, ese diablo y Satanás engaña al mundo entero. Por lo tanto, en la Biblia no creáis una sola palabra de lo que Satanás dice.
Todo lo que Dios dice es la palabra de Dios, pero lo que dice el diablo son palabras del diablo. Él está lleno de mentiras, de engaños desde el principio. Aquella primera mujer, hemos leído en Génesis 3, le dice, con que Dios os ha prohibido comer de los frutos y lo que hay en este jardín, y no podéis disfrutar de él. Y la mujer le dice, no, solamente es de un árbol que no podemos comer. Y a continuación vuelve sutilmente, engañosamente el diablo a hablar y decir, claro, que no podéis comer de ese árbol, porque si coméis de ese fruto prohibido, seréis como él. Claro que le conviene que no comáis de ese árbol, porque perderéis toda la capacidad, todo el poder para poder ser como él. Y ya no necesitaréis de él para discernir, para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando coméis de ese fruto, por vosotros mismos ya podéis saber lo que os conviene. No necesitáis a Dios para nada. Lo que tenéis es que tener el valor y la valentía para vosotros tomar las riendas de vuestra vida. Mentira. Lo que el hombre hizo al comer ese árbol perdido es convertirse en un esclavo, dice el Señor Jesús. Juan capítulo 8. El que hace pecado, esclavo es del pecado, no es libre. Todo lo contrario, se ha convertido en un esclavo y siervo de Satanás mismo en primer lugar. La palabra de Dios nos muestra así, lo declara incluso a sus judíos, siervos y esclavos sois, no solamente del pecado, sino también de Satanás. Y esto nos muestra la terrible condición, la trágica, fatídica situación en la que se encuentran los hijos de Adán, que han tomado de ese fruto prohibido, que se han rebelado contra Dios y han hecho su propia voluntad. Y ahora somos esclavos, todos, sin excepción, engañados por el maligno. Esto nos ayuda a ver a nuestro mundo a la luz de lo que nosotros también somos, naturalmente. Cuando veamos a las personas en su maldad, en su tremendo desprecio de Dios, no olvidéis nunca que están cautivos, están cegados. Y cuando una persona es esclava y no puede ver, hace lo que hace. No es capaz de discernir, no entienden. Y por eso es que el Señor Jesús tenía compasión sobre las multitudes. Cuando veía a la gente, el Señor Jesús no decía qué malos que son solamente, sino que tenía misericordia, porque se daba cuenta que estaban sujetos, dominados por ese poder de la oscuridad que les velaba, que impedía que pudieran ver quién es Él. Y cada vez que hablamos con personas que no conocen al Señor, recordar, nunca lo olvidéis, que no es solamente que no quieren, es que también no pueden. Están esclavos, están ciegos. Y entonces tenemos que tener misericordia, la gracia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Que estábamos como ellos, que no veíamos, que no entendíamos, que estábamos dominados y sujetos por el poder del pecado, incapaz de hacer algo, cegados por Satanás. Pero Dios iluminó el rostro y la faz de Jesucristo y nuestras cadenas fueron sueltas. Fuimos libres de repente de esa realidad que nos dominaba y sujetaba y conocíamos la libertad que viene de la verdad de Cristo Jesús. El Señor Jesús dice que el que conoce la verdad, ¿y cuál es esa verdad? Yo soy la verdad. Él será libre. Por lo tanto, solamente en el conocimiento de Jesucristo conocemos esa tremenda libertad que el Señor nos da, liberando cautivos en las manos del pecado, pero también del diablo. Y nos dice algo más nuestro texto. Nos dice también que aquí se muestra que ese diablo que engañaba al mundo entero ha sido arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Y una gran voz del cielo dice, ahora ha venido la salvación. Por lo tanto, en la palabra de Dios, la salvación ya es una realidad en el presente. Cristo la ha hecho, pero es una realidad que hoy disfrutamos y que un día mostrará manifiestamente completa. Pasado, presente y futuro. La salvación tiene una manifestación tanto por lo que Cristo ha hecho como por lo que nosotros ahora conocemos y lo que un día acabará.
ha llegado esa salvación en los cielos, en la eternidad se proclama. Y nos dice que el poder y el reino de Dios, toda la autoridad les dada a Cristo Jesús. Y por eso proclamamos como iglesia y como creyentes: Cristo reina. El reino es una realidad presente. Cristo Jesús lo anunció. El reino ha venido a vosotros por medio mío. Ahora así lo inaugura el Señor en el Evangelio. Pero nos dice que con esa autoridad ha lanzado fuera al acusador de los hermanos. En Zacarías vemos al diablo así, como delante de un tribunal. Nosotros estamos sentados en el banquillo y somos culpables. Nos hemos rebelado, estamos en contra de Dios y merecemos todo su castigo, su juicio, todo su rechazo. Y nos encontramos con la acusación del dedo de Satanás, que como a Josué, aquel sumo sacerdote de Zacarías, mostraba la vileza, la indignidad, la miseria de su ropaje y atavíos. Este es digno de estar contigo, mostraba toda la vileza de quién es él. Este cuadro que encontramos aquí en Apocalipsis y que se repite a lo largo de la Escritura nos muestra también cuál es en primer lugar la manifestación de la victoria de Cristo Jesús. Porque quiero que meditemos especialmente en este versículo, el 11, que nos llevemos de aquí estas palabras y a lo largo de esta semana una y otra vez pensemos de qué tres formas obtenemos esta victoria de Cristo frente al mal, de qué manera recibimos todo lo que ha sido el triunfo del Señor Jesucristo, el Cordero. Y lo primero que nos dice el versículo 11, que vencemos por medio de la sangre del Cordero. El acusador te dice: ¿y quién eres tú para pretender que eres cristiano? Estás sucio, manchado, totalmente contaminado de pecado. No eres digno de estar en la presencia de Él. ¿Quién te crees tú para llamarte cristiano, para pretender formar parte de su reino? Eres culpable a los ojos de Dios. Tu pecado te muestra la realidad de que no eres de Él. Él acusa y acusa y acusa. Nuestra conciencia la martillea cada día y te dice: tú no eres digno, tú eres un caso perdido, tú no puedes estar delante de Dios y vas camino del infierno. Pero tenemos un abogado, un defensor, Cristo Jesús, que aparece en forma de Cordero. Y el Cordero nos muestra dónde está su poder, dónde está su argumento, dónde está su defensa. En la sangre que ha derramado por ti y por mí. Yo soy un pecador, pero la sangre del Cordero quita todo pecado. Lo proclamaba Juan el Bautista al comienzo del Evangelio, lo repite el Señor Jesucristo: pecadores, arrepentíos. Pero la sangre del Señor Jesús, la sangre del Cordero, es la que nos limpia de todo pecado. Como dice Juan, cuando confesamos y reconocemos nuestro pecado ante Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos por la sangre del Cordero. Hay poder, poder y poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que tú y yo hace que podemos estar delante de Dios y responder a la acusación de Satanás. Ni siquiera tendremos que abrir la boca, porque el Cordero y su sangre nos limpia, nos cubre, nos hace que seamos libres de toda mancha delante del Señor. Por eso cada vez que pecamos, cada vez que humillados delante de Dios, avergonzados y de rodillas, decimos: he fallado. ¿Quién soy yo para pretender ser salvo por Dios? Cuando una y otra vez fracaso, fallo, lo que hacemos, ¿qué es? ¿Prometer que vamos a ser mejores? ¿Que la próxima vez no vamos a pecar? ¿Que tendremos la fuerza suficiente? ¿Que al final tal vez podremos salvarnos? No. Lo que hacemos es ir a la sangre de Cristo Jesús, al pie de la cruz, y confesar nuestro pecado y buscar su perdón. ¿Y sabéis una cosa? El Señor no nos recibe por 35 veces, por 74 veces,
por 85 veces con este pecado, cada vez nos recibe como por primera vez. Porque su sangre es poderosa, porque su sangre es eficaz. La sangre quita el pecado, no solamente lo borra, sino que lo quita de su presencia, tan lejos como el oriente del occidente. Lo ha echado sobre su espalda, lo ha arrojado en lo más profundo del océano de su amor y misericordia. Y ya no se acuerda más, no hay memoria, se disuelve como todas las nubes de nuestras afrentas delante de Dios. Él las borra delante de su presencia. Y por la sangre del Cordero, un día, tú y yo estaremos en su presencia, porque el Cordero ha vencido por la sangre derramada de su cruz. En segundo lugar, hay otra forma en la cual adquirimos esa victoria de Cristo Jesús. Y lo dice a continuación, es la palabra del testimonio de Dios. Fijaos bien cómo recibimos el triunfo de Cristo, su salvación y su victoria. Es por esa palabra del testimonio de Dios. La religión y la moralidad, el mundo te dirá, bueno, si eres mejor persona, si te esfuerzas más, si haces méritos, quién sabe, a lo mejor Dios en su misericordia te recibe. No, es por la palabra del testimonio de Dios que vencemos frente al poder del mal. No es por nada que tú y yo podamos hacer, es por creer y confesar el nombre y la palabra de ese testimonio que hemos recibido de profetas y apóstoles acerca de Cristo Jesús. Es el testimonio que llevamos a este mundo. ¿Cuál es nuestro testimonio? Muchas veces pensamos en el testimonio de nuestra historia de conversión. Si yo estaba perdido en el pecado, era triste y vivía en la desolación y ahora he sido salvo. Pero lo importante del testimonio, ¿qué es? Cristo Jesús. Es por Él verdaderamente que tenemos salvación y a quien debemos anunciar al mundo. No nos confundamos. No presentamos a todos la realidad de quiénes somos, ni como iglesia ni como individuos. El testimonio en el Nuevo Testamento una y otra vez tiene que ver no con lo que tú y yo haces, con lo que Cristo ha hecho. Porque solamente hay alguien capaz de vencer frente al mal. Y por eso solamente hay un nombre que confesamos, que declaramos, que con confianza y seguridad presentamos, que no nos avergonzamos de Él, el nombre de Cristo Jesús. Todo otro nombre que fenezca y que perezca, que sea incluso vilipendiado e ignorado, pero el nombre de Cristo nunca nos fallará, porque el nombre de Cristo nos salvará. Es por su bendito nombre, no por nada que puedas decir delante de la presencia de Dios. Yo he hecho esto, yo he creído esto, yo he logrado, buscado, intentado. No, por un solo nombre recibiremos la gloria del reino de Dios. Y ese no es el tuyo ni el mío, es el de Cristo Jesús. Su bendito nombre abre las puertas del cielo, nos hace entrar en su gloria y solamente será su nombre exaltado. No habrá otro nombre, no habrá voces que se levanten invocando y llamando a otro. Él solo es el que recibirá toda la gloria, el único mediador, el único que nos abre las puertas del cielo. Por la palabra de ese testimonio es que vencemos el poder del maligno. Y si la Iglesia quiere ser fiel y enfrentarse a esa lucha, tendrá una y otra vez que aferrarse a esa palabra y no renunciarla, no venderla, en modo alguno traicionarla, porque cuanto nos aferremos a esa palabra de testimonio, seremos fieles a Cristo Jesús. El Señor no nos preguntará cuánto éxito hemos tenido, cuántas personas hemos logrado convencer, cuánto hemos crecido como iglesia. El Señor te mirará si hemos sido verdaderamente, abrazando esa palabra, fieles a su testimonio, porque ese es el que nos salva, la fidelidad a la palabra del testimonio de Cristo Jesús. Nos dice nuestro texto, por eso a continuación, que aquellos moradores de la tierra y del mar, que el diablo desciende sobre ellos con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo, porque ha sido arrojado a la tierra y ha perseguido a la mujer que ha dado a luz.
Una y otra vez vemos que recibe el rechazo y la oposición, pero lo que nos salva frente a él es recordar su palabra. Lo que hacemos hoy aquí. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué nos reunimos? Porque su palabra tiene poder. No es solamente que dé vida, aliento, consuelo, es que hay fuerza, hay poder, hay verdaderamente toda la capacidad de Dios para salvarnos por la palabra del testimonio de Dios en Cristo Jesús. Y hay una última característica que describe a aquellos que triunfan y vencen también por el maligno, por el triunfo de Cristo Jesús. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué tremendo pensar en el testimonio de todos aquellos que nos han precedido y hasta el día de hoy, que se aferran a la realidad de que Cristo es todo para ellos. Y esta es la verdadera identificación, es la descripción, es el cuadro del cristiano. Dios está obrando en tu vida para que llegue el momento en que puedas decir, Cristo es todo para mí. Y a veces somos sometidos a pruebas, sufrimos tribulaciones, llegamos a conocer grandes tentaciones, fracasos y pecados, grandes humillaciones, hasta que uno se da cuenta que no tiene más que otra cosa, en el cielo y en la tierra, que es Cristo Jesús. Y al menospreciar tu propia vida, al aferrarse y no preocuparte ya ni la vida ni la muerte, porque Él es todo para ti. Él es la resurrección y la vida. Él es aquel que nos da el sentido, pero también la vida misma. Ahora y para siempre mostramos lo que significa realmente ser su discípulo, ciudadano de su reino. Porque esto es lo que nos dice a continuación. Esa serpiente llena de ira, de rabia, persigue a su iglesia. Y lo que leemos, las tremendas palabras, es que acaba también matando y persiguiendo a muchos de los suyos. Es cierto que el Señor protege a su iglesia. Fijaos, la serpiente arroja de su boca agua y ese río es como tragado por la tierra. La mujer recibe alas de águila y es llevada y protegida así por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el dragón está lleno de ira contra la mujer, contra su descendencia. Y una y otra vez la cosa le persigue y, como el Señor Jesús dice, incluso nos da muerte a causa del nombre de Jesús. Pero el Señor nos dice que aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que pensaron que el que tiene a Cristo Jesús tiene todo lo que puede esperar, ahora y para siempre, en el fondo está seguro. El Señor nos protege y nos guarda, pero incluso aunque permita nuestra muerte, aunque suframos finalmente a causa del nombre de Cristo, recibimos esa su victoria y triunfo de Cristo Jesús. Las últimas palabras dicen, por eso que son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son los que finalmente logran la victoria, los que han ganado la batalla por causa de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué hay más importante para nosotros que conocer su palabra, que descubrir sus mandamientos, que conocer lo que significa ese testimonio que Dios tiene que darnos para nosotros? De ello depende nuestra salvación. No depende de los méritos que logras, de los puntos que ganas para Dios por tus buenas obras. De lo que depende nuestro triunfo sobre el poder del mal es de su palabra, de su voluntad expresada en sus mandamientos y de ese testimonio de Cristo Jesús. Qué importante, por lo tanto, es que cada día abramos este libro, descubramos cuál es su palabra, cuál es su voluntad y su testimonio, porque en Él está nuestra vida. Y hay una promesa, aquí, claramente, ya no implícita, sino explícita. El que guarda este testimonio tendrá la vida. Aquí está el secreto de la vida cristiana, en lo que significa atesorar esta palabra y hacerlo nuestra. Ahí está la lucha.
pero también está la victoria. Efesios 6 nos habla de cómo nos enfrentamos como principados y potestades celestiales que luchan contra esa obra de Dios. Pero hay una armadura que Dios nos ha dado y describe cada elemento de esa armadura en Efesios 6 y todos son defensivos. Hay escudo, hay yelmo, hay todo lo que significa la protección de un guerrero de la antigüedad. Pero ¿dónde está el arma ofensiva? ¿Dónde está aquello que permite atacar al maligno? Aquello con lo cual podemos responder a toda su rabia y su ira. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay otra arma, no hay otra espada, no hay otra forma de poder combatir contra Satanás que por su bendita y amada palabra. Por lo tanto, si no somos el pueblo que amamos su palabra, ¿qué triunfo podemos esperar frente a Satanás y sus huestes? La victoria de Cristo Jesús se recibe atendiendo a su bendita palabra, respondiendo y conociendo su voluntad, guardando sus mandamientos, aferrándonos a este testimonio. Y la promesa es que aquel que así lo hace tendrá la victoria de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor nos muestra en esta gloriosa visión algo que todos necesitamos saber. Este libro por eso es muy importante para nosotros, Apocalipsis. Lo hemos dejado a los chiflados, lo hemos entregado para que todos los locos especulen con él, cuando tiene la palabra más poderosa, más importante, más vital que necesitamos saber: Cristo y su triunfo frente al mal. Cuando tantos piensan si podremos salir de esta tremenda lid, si podremos finalmente enfrentarnos a tantas cosas que hay contra Dios y su obra en nosotros. Y Apocalipsis nos lo muestra. El Señor ha vencido. Suyo es el triunfo. Él reina. Por lo tanto, no temáis. 3 cosas nos llevamos en esta tarde, al comenzar esta semana. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, esta semana, cuando humillados delante de Dios nos damos cuenta que le fallamos, que no hemos dicho lo que teníamos que decir, que hemos hecho algo vergonzoso delante de Dios, que lo que pensamos no es conforme a su voluntad, lo que imploramos y rogamos es que la bendita sangre del Cordero nos limpie de todo pecado. Y es lo que una y otra vez hace que tú y yo, en mi conciencia, podamos estar en paz con Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El acusador no tiene nada que decir. No hay forma alguna de que pueda ganar el argumento. El juez mira la sangre del Cordero y no ve mancha alguna. Es suficiente. Por lo tanto, nos dice: aferraos a este testimonio de Cristo Jesús y nunca dudéis, no desconfiéis. Podemos poner en duda y desconfiar de nosotros mismos todo lo que queramos, pero de Cristo y de su amada obra nunca dudéis y desconfiéis, porque Él nunca nos fallará. Su sangre nos librará en el día del aire, nos hará salvos de todo juicio. Ahora tenemos un mensaje, un anuncio, un testimonio que dar a este mundo, la voluntad que Dios nos ha revelado. Y por lo tanto debemos así menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, entregarnos verdaderamente a esta misión y obra que Dios nos ha dado y presentar el glorioso testimonio de Cristo Jesús, que haciendo esto seremos inmortales. Whitefield, el gran predicador de los avivamientos del siglo XVIII, cuando iba predicando por Europa y América, cuando iba trayendo el Evangelio por los caminos de Inglaterra y en Nueva Inglaterra, le preguntaba a la gente: ¿y no tienes miedo en el caballo y con todos los enemigos que puede haber en contra tuya, por bandidos, tantos peligros que hay? Y el gran predicador evangélico Whitefield decía: hasta que llegue la hora del Señor Jesucristo, hasta que Él lo decida, soy inmortal, invencible. Porque nuestra propia muerte no es por casualidad.
será en la hora precisa que Dios lo haya determinado. Ni antes ni después, sea esta noche, esta semana o cuando Dios quiera. Pero no será por la decisión de Satanás. No será porque el diablo pueda disponer libremente de nuestra vida, porque finalmente seamos víctimas de las circunstancias, sino que el Señor nos ha dado esa confianza por la cual podemos menospreciar nuestra vida hasta la muerte, porque está más segura que nunca lo ha estado. Por la obra de Cristo Jesús, nadie nos arrebatará de su mano, ni la muerte misma. Ese último enemigo también ha sido vencido. Primera de Corintios 15. El Señor ha acabado con él. Por su victoria se levantó de la cruz, en la resurrección de los muertos triunfante, ascendió a los cielos, vivo después de la muerte, y ahora ni ese último enemigo nos podrá hacer daño. Por lo tanto, ¿qué podemos temer si tenemos a Cristo Jesús? Ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo visible ni lo invisible, ni principados ni potestades. Nada nos podrá separar de ese amor de Dios que está en Cristo Jesús. Vamos a pedírselo así, vamos a darle gracias por ello. Señor, sabemos que no hay otra seguridad para nosotros que la que está en ese bendito nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, no hay otro nombre más precioso. No hay, Señor, aquella otra cosa que podamos poner en nuestros labios que el bendito nombre de Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. ¡Qué maravilla! Semejante nombre que anuncia la realidad de que seremos libres de todas nuestras maldades. Todo lo que nos avergüenza, todo lo que nos humilla, lo que nos hace sentirnos miserables delante de ti, tú nos librarás de ello. Y lo has hecho ya por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y un día lo veremos como tú nos ves ahora. Un día podremos ser conscientes que igual que tú ya no ves nuestro pecado y nuestra culpa en primer lugar, sino que ves a aquellos que han sido cubiertos por la sangre del Cordero con vestiduras de justicia. Así también nos veremos a nosotros mismos. Deseamos y anhelamos ese día en que ya el acusador de nuestra conciencia, de los hermanos, el que apunta con su dedo, el diablo, ya no tenga nada que decir a nosotros, porque ya callará para siempre. Será arrojado de tu presencia y sabremos que somos libres de toda culpa. Señor, deseamos y anhelamos ese día en que ya no seamos avergonzados. Queremos, Señor, también aferrarnos a ese testimonio, luchar la batalla y confiar en la victoria que viene de esa palabra que tú nos has dado. Que seamos creyentes, confiados, que verdaderamente estemos convencidos y persuadidos que no hay palabra y testimonio como este. Danos tú, Señor, más fe en tu bendita palabra. Y, Señor, que podamos menospreciar nuestras vidas, dejar de amarnos a nosotros mismos y de pensar que nuestra vida es todo lo que tenemos, para descubrir otra vida, la que tenemos en Cristo Jesús. Porque el que tiene a Cristo Jesús tiene la verdadera vida, y esa vida está segura, escondida en los cielos. Nadie nos podrá quitar y arrebatar, perder esa vida que ha sido así, guardada en los cielos para contigo, Señor. Porque tú, por Cristo Jesús, haces que nuestra vida esté unida a Él. Señor, esperamos y deseamos ese día que la vida se manifieste, que podamos disfrutar de esa vida eterna, en que ya no haya muerte ni dolor, en que las cosas primeras pasarán. Señor, que tú nos limpies de toda lágrima y que nos muestres, Señor, que tú eres Dios y que tu vida está segura en tus manos. Que ya no temamos ni desconfiemos, sino que pensemos, este es nuestro lugar, este es nuestro hogar. Aquí estamos seguros, aquí quiero estar, ahora y para siempre,
porque Él te tiene a ti, el que conoce y tiene comunión contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, ha encontrado la vida en abundancia. Y esa vida es eterna. Tú no das otra vida que no sea eterna. Señor, ayúdanos a disfrutar de esa vida, a conocerla, a experimentarla, a tener la seguridad, Señor, de esa vida que vence frente a la muerte y el maligno. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.